Bien, abrimos el tiempo de preguntas. ¿Hay micrófono? ¿O nos escuchamos? Bueno, como lo he dicho. Aquí cierro, ¿no? Cierro esto. Hola. Sí, ¿no? Yo quería hacer solamente, bueno, pues, ¿no se oye? ¿No se oye? Hola, hola. Sí. Yo quería hacer una consulta un poco sobre el tema sobre un tema que me ha llamado mucho la atención, y ha sido hablando de las zonas arqueológicas en México, que hemos visto una imagen de una zona arqueológica de unas dimensiones considerables, en la que se veía como pues se había colmatado prácticamente toda la zona de vivienda, dejando una zona residual casi, que es el yacimiento arqueológico. Entonces, mi duda es, ese tipo de colmataciones entiendo que son irregulares, son ilegales, o realmente hay un control y se ha hecho previamente una documentación y un estudio del yacimiento y se ha dado, se ha permitido esa ocupación por parte de la vivienda. Un poco esa era mi cuestión. Sí, desde luego, explicaba yo en la ponencia que esta cuestión de la tenencia de la tierra, que pues básicamente desde el año 1939 se faculta a los municipios otorgar autorizaciones o usos de suelo. El problema que hay, la imagen que mostré es Yautepec, pero ese es uno de los miles de sitios que están en la misma situación. Lo que pasa es que tienen diferentes periodos de apertura estas zonas arqueológicas. Entonces, cuando se abrió al público, que fue, digo, en la época de los 50 y esto, pues estaba desolada, y entonces, o sea, estaba el área de amortiguamiento sí contemplaba, o toda la poligonal contemplaba la protección de la zona arqueológica, pero al tener el municipio la facultad de otorgar los permisos de uso de suelo, pues ya es como lo hacen habitacional y todo, que a pesar de que la ley pues los multa y se supone que los municipios tienen que ser coadyuvantes y todo, pues es una cosa que no hemos podido evitar a la fecha al 100% de proteger integralmente todo lo que es la poligonal de un sitio arqueológico. Una cosa es el área abierta al público, que siempre es como la parte más chiquita, como en el caso que lo vimos, y otra cosa es todo lo que comprende pues lo que entendemos nosotros como sitio arqueológico, que es teórico de Ken Flannery, que es la extensión que abarca varias evidencias materiales. Es por eso que tenemos una gran desventaja todavía en lo que es realmente proteger todo el sitio arqueológico, y generalmente más bien lo que nos dedicamos a proteger ahora son las áreas abiertas al público, porque mientras no seamos ni dueños de la tierra, ni tengamos el suficiente consenso con todos los municipios y los programas nacionales de desarrollo dicten en un sexenio como es el actual, por ejemplo, que dicen que va a haber muchas carreteras y todo esto, pues ahí nos rebasa, honestamente. Entonces, sí tenemos, se supone oficialmente que los otros planos de zonificación que presente, por ejemplo, Teotihuacán, que también es muy grande en extensión y todo, pues en ciertos municipios hay ciertos arreglos con las direcciones de obras públicas para que se pidan permiso y pues se ejecuten los salvamentos arqueológicos correspondientes para poder ahí determinar lo que se protege o lo que no se protege. El problema es de que, pues, en este caso de Teotihuacán en específico, pues que las puertas están cerradas y no necesariamente podemos ver o testificar nosotros si están pidiendo los permisos para hacer construcciones, porque de repente este tipo de trámites son un poco incómodos para la sociedad civil. Entonces ahí yo creo que llevamos mucha desprotección, pero la peor desprotección es de que estén facultados los municipios en autorización de uso de suelo. Sí. ¿Y cómo protegéis los yacimientos arqueológicos de los cuales no tenéis
acceso o la propiedad en la tierra, todos los que son de propiedad privada, ¿de qué manera podéis intervenir ahí? Sí, claro. De los 50.000 sitios que decimos que están básicamente registrados, en el país pues existen en un registro público, ¿sale? Únicamente que se detecte o de que haya una denuncia de tipo ciudadano o que se avise o eso, es como podemos nosotros tener control. De otra manera, pues honestamente no hay control porque son muchísimos sitios, más bien ya nos llaman cuando destruyeron pues las cosas, ¿no? Por ejemplo, en México, pues no estamos muy acostumbrados a la arquitectura de tierra como en otros países, como en África, así. Entonces, de repente, pues van y se llevan un montículo, puede ser una pirámide y eso, y ya luego avisan, pues obviamente se dan cuenta, ¿no? Por los tiestos, por estas cosas que salen, y ya cuando te das cuenta dices, ah, mira, pues es que se llevaron un montículo de tierra. Por eso es muy importante que los delegados que están en cada instituto, en cada estado, se comuniquen directamente con los presidentes municipales y les entreguen una lista con coordenadas georreferenciadas de los sitios que tenemos a cargo ante el conocimiento previo de obras que realicen ellos mismos o de los permisos que vayan a otorgar. En caso de que ocurra algún saqueo, todo lo cubre la ley, afortunadamente, pero en caso de que ocurra una destrucción al patrimonio arqueológico, en el capítulo 6 de esta ley de monumentos, pues vienen los procedimientos para emitir las respectivas sanciones, pero pues los grandes perdedores son los sitios arqueológicos, porque pues ya destruido y nosotros como arqueólogos pues sabemos que ya fuera de contexto pues ya no tiene ningún caso, y generalmente en las áreas de difusión de cada centro del instituto pues se llevan a cabo estas mesas para avisar que existen trámites de ventanilla única para pedir permiso, etcétera, pero pues no es suficiente honestamente para abarcar todo lo que tenemos. Además de que antes sí había por eso hice mucho énfasis entre los planes nacionales de desarrollo y el nacionalismo, antes había como un mayor orgullo, una mayor pelea por defender estas, pues patrimonio que servía como un momento de identidad, y ahora la gente pues ha cambiado y tiene otro tipo de intereses. Entonces sí lo controlamos hasta donde podemos y hasta donde nos damos cuenta, pero pues no podemos hacerlo absolutamente todo, simplemente porque en el país hay menos de 1,000 arqueólogos y tienen que estar titulados para ejercer medidas y tienen que estar adscritos y no todos pues tienen esa condición. Entonces, si nos tocaran una cantidad de sitios por arqueólogo, yo creo que nos tocarían de 100 sitios por cada uno de nosotros o 50, lo que nos toque, pero si con uno ya tenemos un problema así tremendo que nos cuesta y todo, nos rebasa, pero sí cuando se llega a detectar, sí se registra y sí se controla y se efectúan monitoreos periódicos a dichos lugares para ver en qué situación se encuentra. Generalmente, como hay varios centros INAH en todos los estados, lo que hacen es que si a un estado, por ejemplo, Veracruz, que son 4,885 sitios arqueológicos, se los dividen pues, entre los 25 investigadores que están. Entonces, de esos 25 investigadores, pues les tocan como 1,000 sitios, ¿no? Una cierta parte a revisar. Entonces, la cobertura sí está, pero pues con un arqueólogo, y también pues tienen que considerar los días de vacaciones, que casi como yo ahorita que se viene un congreso, todo eso, que no estás de tiempo completo, y sí es un poco difícil, pero sí se trata de controlar lo más posible. Entonces, esa es la manera en que se ejerce la preservación. Ahora, cerramos el turno de preguntas. ¿Nadie quiere comentar nada más? ¿No? Pues viendo que estáis 5 ciudades aquí, 4 ciudades, porque nos ha faltado Lima por el problema con la conexión, la verdad es que a la hora de acercaros a la arqueología de estas ciudades o al patrimonio arqueológico, a la forma de entender la arqueología, el enfoque ha sido de cada una, o sea, me ha llamado bastante por una cosa que era previsible,
que pasara, pero el enfoque a la hora de hacer caro ha sido bastante diferente. Y por otra parte, que quizás mañana en la mesa regional yo creo que va a salir también, muchos de los, vamos, prácticamente todos los problemas que se han detectado aquí son comunes a las ciudades españolas. Estoy pensando, desde cuando tú hablabas de la declaración de Río de Janeiro y el enfoque que se le da a un paisaje urbano, pues es que hasta hace nada en muchísimas de nuestras ciudades también pasaba esto de que la mirada arqueológica al paisaje en ámbito urbano, vamos, es que sigue sin dársele, ¿no? O sea, una cosa es citar que hay intervenciones en un expediente de la UNESCO, ¿no? Intervenciones, y otra cosa es pensar que esas intervenciones arqueológicas están aportando algo a la mirada histórica, ¿no? O la evolución estratigráfica de la ciudad, ¿no? Que son dos temas distintos, no sé. A modo de reflexión me parecía interesante hacer referencia a eso. Y luego también del compañero de Ildefonso me ha llamado la atención un tema muy importante que en esta jornada, pues no sé si quizá mañana por la mañana salga también, que es el tema de la formación. O sea, yo creo que también la urbana, una de las grandes batallas de la urbana, tanto allí como yo creo que es la escasa formación que tenemos en general en periodo, bueno, o en etapa, o en mirar la ciudad o la estratigrafía de una forma compleja. O sea, eso no lo enseña, la academia no lo está enseñando, ni lo sigue, y aquí está una ex coordinadora de grado de arqueología. O sea, lo enseñamos como por periodos, pero sigue sin haber como una asignatura, o por lo menos yo no sé si en algún grado, y fíjate que te lo iba a preguntar en el caso español, existe una asignatura de urbana, en ese sentido, que trabaje, bueno, no sé, los distintos aspectos de esta. No sé si en nuestro grado, la verdad, no, en nuestro grado, no sé, si eso a lo mejor. Bueno, sí, el tema de la formación es fundamental y que mucha gente habéis hecho referencia a él. En el grado de Arqueología de España, que como sabéis tienen en estos momentos 4 universidades, hay una de ellas, una de las 2 de Cataluña, no recuerdo exactamente cuál, que tiene una asignatura de arqueología urbana. En nuestro caso pusimos o pretendíamos poner una asignatura de arqueología de la arquitectura, pero nos encontramos con el problema de no tener profesorado preparado para darla. También nos hubiera gustado mucho plantear una arqueología de la contemporaneidad ligada con la historia contemporánea, y no tenemos profesorado para darla porque el profesorado de historia contemporánea no quiere saber nada o no tiene nada que saber de la dimensión arqueológica. Como veis, no se trata de que no haya voluntad, se trata de que no hay ese sentimiento de necesidad. Entonces, cuando todo el mundo aquí dice que esto es muy importante, a mí la verdad, y mañana se verá, a mí la verdad es que me gustaría mucho analizar esa palabra. ¿Importante? ¿Para quién? A lo mejor solo para las personas que estamos aquí. Si no hemos conseguido hacerlo verdaderamente importante para el resto de la ciudadanía, parece como si estuviéramos luchando contra gigantes. Y de hecho, solo una cuestión así, que la vivo yo en Santo Domingo. Todo lo que me quejo de que no hay nada, de que hay 4, de que hay 5, es que no hace falta más. O sea, es que por mucho que tú pidas, es que no hay demanda social. Les gusta una arqueología más decimonónica, más pero es verdad que no existe y es muy difícil. Cuando se ha planteado hacer algún tipo de grado, al final se termina todo una especie de maestría, donde los eruditos arquitectos que tienen un nivel cultural relativamente alto allá respecto a otras carreras, pues puedan hacer una maestría. No pensemos en un máster de los de aquí, o sea, una maestría muchísimo más ligera y nunca y ni mucho menos llegar a los niveles de arqueología que pudiéramos tener a lo mejor en Europa. Quizá yo siempre pienso en el modelo inglés, que sí se ha acercado bastante a la arqueología urbana y sí terminan sacando formaciones reales de gente que pueda estar cualificada, ¿no? Pero muy poquitos países. En España no la he visto, creo que la Pompeu Fabra la que tiene una asignatura de arqueología urbana. Pompeu. Pues entonces, no sé. Bueno, yo quisiera hablar un poco sobre la formación de arqueología en Brasil, que ha cambiado muchísimo
por demanda de lo económico y de lo político. Hace unos casi 20 años la arqueología de contrato es algo importantísimo en Brasil por las licencias ambientales, y por eso hoy día tenemos 11 grados en arqueología. Resulta que arqueología no es una profesión regulamentada en Brasil, y estos cursos tienen una cariz muy distinta entre ellos. Y lo que pasa es que nosotros estamos teniendo en cuenta que la formación de arqueología en Brasil está muy aislada, muy distante de la real demanda de arqueología de contrato. Es decir, nosotros también no tenemos asignaturas de arqueología urbana, que es lo que más hacemos hoy en día. Bueno, es eso. Si nadie más quiere hacer una pregunta, quería pasar a la parte de la mesa redonda, estableciendo pues una serie de preguntas que invitan a la reflexión para que cada uno nos cuente de qué forma se está resolviendo en su ciudad o de qué forma se entiende en su ciudad una serie de aspectos que consideramos desde el grupo de investigación más importantes. Voy a saltarme los dos primeros porque sé que sobre ellos se va a hablar mañana. Fundamentalmente me gustaría consultar sobre la importancia de la arqueología como disciplina que aporta conocimiento al paisaje histórico urbano, sobre acciones de la acción y participación social, y ahora lo desarrollaré, y el último, pues si pudieseis nombrar cuáles son, a vuestro parecer, las mejores prácticas en patrimonio arqueológico que se están dando en los centros históricos. Con respecto a la primera, sobre el paisaje histórico urbano, pues parece que un poco ya hemos escuchado la respuesta, pero se contempla la arqueología como una disciplina a tener en cuenta para definir y caracterizar el paisaje histórico urbano de la ciudad. En todo caso, ¿se considera la arqueología como algo necesario para entender el paisaje de la ciudad? ¿O de qué manera esta ciencia arqueológica está aportando pautas para esa definición del paisaje histórico urbano? Bueno, la arqueología como disciplina científica en Brasil es muy nueva. La arqueología como una demanda social más nueva, y la mirada que se tiene de arqueología hoy es más como un problema, algo que trae problemas para el cotidiano de las ciudades, que como un potencial de interpretación del centro urbano. Y una vez más hablo del potencial del Muelle del Valongo como patrimonio mundial, porque pienso que esto se puede cambiar desde ahí, porque una exigencia de UNESCO para que mantengamos este título es la creación de un museo, y estamos eligiendo una forma de museo para interpretar la memoria de la diáspora africana en Río de Janeiro, una forma de museo de territorio. Así que desde este museo se puede articular distintas zonas del casco histórico de Río de Janeiro, que no sé si he aclarado en mi ponencia, no tiene nada que ver con paisaje cultural urbano. El casco histórico es otra cosa. Bueno, y entonces espero que desde este proyecto que estamos intentando, mal empezamos, desde este proyecto la mirada de la arqueología como un potencial de interpretación del paisaje urbano se pueda cambiar, a lo mejor en Río, vamos a ver. Bueno, pues en nuestro caso, y de alguna manera lo dejé ver acá con la presentación, pues bueno, ya les he comentado la cantidad de arqueólogos que hay, pero pues obviamente sí tenemos más presencia en el país por el vasto patrimonio, la cantidad de museos y toda esta obra del nacionalismo, porque es política cultural mexicana, pues como que sembró ahí los cimientos, pero al igual que ustedes, pues de repente también, sobre todo en lo que se refiere al tema de acá, que son ciudades y todo, pues sí somos un poco incómodos, ¿no?
porque rebasamos la cuestión de los presupuestos, siempre de la obra. La ley de monumentos te establece en el artículo 18 que es una obligación, o sea, ni siquiera es de buena persona o porque nos interesa la historia, sino que es una obligación del tercero o de quien ejecute obras que tiene que pagar todos los salvamentos arqueológicos. Entonces, pues imagínate, por ejemplo, ahora que están construyendo un nuevo aeropuerto, que son cientos y cientos de hectáreas, y son meses, ¿no?, lo que se lleva y todo. Entonces, de repente sí somos como la parte incómoda de las obras y esto, pero yo pienso también que si se canaliza adecuadamente y se sensibiliza a la población de lo que es, sí se han obtenido muy buenos resultados también, sobre todo haciendo una cultura integrativa que no por ello pues deja de ser todavía muy escasa del conocimiento que se debe de tener todos para la protección, pero pienso que por las mismas esfuerzos que ha hecho pues tanto el instituto como otras universidades, pues han servido mucho para hacer cohesión y hacer mecanismos de protección al patrimonio. Por ejemplo, la zona arqueológica más visitada de todo el país, me equivoqué, no es Teotihuacán, es una pirámide que tenemos adentro de 1 metro del Zócalo, que se llama Pino Suárez, y que ahí pasan miles y miles de personas todo el día. Entonces no sé en estadística de visitantes cuántos, pero en realidad yo no sé de todas las personas que viajan diario cuánta gente la ve, ¿no?, realmente, y cuánta gente la aprecia, porque pues para mucha gente no dejan de ser piedras, y mucha gente dice, pues es que ya la gente antigua ya vivió, ahora nos toca vivir a nosotros y nos toca este espacio. Entonces es una como competencia, y esta cuestión de tenencia de la tierra, sobre todo en México, pues sí es bien importante, ¿no? Porque de repente pues una persona, si en su terreno pues quiere hacer una alberca, una casa o eso, y de repente se topa con un sitio, pues sí hay muchos candados que ponen, generan molestia, todo esto, pero siento que dentro de todo bien conducido, bien interpretado y habiendo una buena, se me está yendo la palabra, divulgación de lo que es el patrimonio arqueológico, sí ha habido muy buenos logros importantes, sobre todo con los gobiernos de los estados. Por ejemplo, sobre todo en la Ciudad de México ha habido muchos avances en dejar ventanas arqueológicas, sobre todo cuando nos topamos con la buena suerte de tener millonarios, gente con mucho dinero, a veces hasta te llega a donar el predio y todo. Entonces, de ahí la importancia justamente de la gestión, ¿no? Porque todo es trabajarlo, sensibilizarlo y hacer entender, porque es un patrimonio que no lo determinamos los arqueólogos, que es nacional, lo determina una constitución política que, pues de que es un patrimonio de todos los mexicanos, y que además pues parte de los impuestos que nosotros pagamos, porque yo también soy usuario de ellos, nos obliga obviamente a tener una responsabilidad con ello. Entonces, así como ha habido cosas pues no gratas, como en todos los lados, yo creo, pienso que también ha habido muy buenos avances en lo que es la cuestión de protección de zonas, y por ejemplo hay zonas integradas en áreas residenciales, en el mismo Zócalo de la ciudad y etcétera. Y entonces más bien yo pienso que faltaría trabajar con la misma gente de las propias ciudades en ver qué es su patrimonio, ¿no? Porque hay veces que no lo ven, o sea, lo ven y no lo ven como el valor que tiene, ¿no? Pues en Santo Domingo, arqueología como disciplina no se puede considerar. Arqueología como ruina o elemento visitable, pues sí, la gente tiene una apreciación. De hecho, cuando antes estábamos enseñando el convento monasterio de San Francisco, el nombre real al que la gente lo conoce son las ruinas de San Francisco. Y es ir a ver las ruinas o ir a ver las ruinas de San Nicolás de Bari, pero como disciplina arqueológica, nunca. Es decir, el entendimiento y la sensatez que podemos tener como profesionales nunca se transmite. Es necesario, ¿de qué manera la ciencia arqueológica está aportando pautas para la definición del paisaje histórico? Bueno, pues en la actualidad, con los proyectos que estamos haciendo, pues se intenta dotar de información a esa definición del paisaje, que muchas veces va contra las propias definiciones de la UNESCO. O sea, la UNESCO define un producto cultural, un producto turístico, que es lo que se llama Zona Colonial Santo Domingo, que en su momento se es declarada Patrimonio de la Humanidad, pero que no correspondería a lo que hoy en día podemos entender que es su casco histórico real. Cuando está delimitando aquí el perímetro de La Habana, pues más o menos se entiende. En el caso de Santo Domingo, la primera implantación urbana que está en el margen izquierdo
donde Bartolomé Colón monta las calles, que luego se traslada, eso está fuera de ningún tipo de protección, pero de ningún tipo, ya no de que sea patrimonio de la humanidad o no patrimonio de la humanidad, no tiene ni protección municipal. El hecho que el arqueólogo pueda estar delimitando cuál es el modelo de implantación de la ciudad y cómo crece, no es una ciudad que crezca encima de ella, sino que se rehabilita a los lados y a veces con muy buena calidad, pero hasta mediados del siglo XX. Antes has citado a Burle Marx, en el caso de Brasil, que Burle Marx estuvo también en Santo Domingo y hace los dos grandes paseos, tanto el este como el oeste, los parques lineales. No tiene ningún tipo de protección la obra de Burle Marx, pero es que a principios del siglo XX, toda la Bauhaus que se va a instalar en Estados Unidos, en Miami, crea barrios como el de Gazcue que no tienen ningún tipo de protección. O sea, y te pasas por el barrio de Gazcue y cuando no es una casa es otra y una máquina tirándola y preguntas, y es que, pero esto no está anexado, esto no tiene ningún tipo de protección. O sea, sí puedes dotarles de esos criterios, otra cosa es que el Estado al final, las diferentes administraciones sean capaces de asumir el criterio arqueológico en una protección de este tipo. Pero corrígeme si me equivoco, ¿había un proyecto al otro lado del río, de un puerto? Al otro lado del río, justamente en el área que está definida y protegida, bueno, no protegida, que se puede delimitar lo que sería la implantación de la nueva Isabela, que es el primer Santo Domingo, Nueva Isabela por Bartolomé Colón, que tiene además un elemento muy llamativo que se encuentra fuera del proyecto, pero que yo le doy también el interés, que son un silo de grano enorme, que era desde donde los marines hicieron todas las perrerías en el año 64-65, y que creo que también tiene hasta su interés. Bueno, pues existe un acuartelamiento, que es la base naval de la Armada. Hay que pensar que, es que a quien se lo cuente, o sea, hay que pensar que la República Dominicana tiene el brutalismo capitalista por excelencia. El 70% del país pertenece a una única familia, que es una familia de ascendencia italiana, que vive allá, que es la familia de los Vicini. Los Vicini, al final, tensionan con los créditos al propio gobierno, pues, para el normal funcionamiento económico del país. Entonces, cuando hay un momento que hace falta cobrarse esas deudas, pues como es el caso de la finca que me estás contando, que es todo el cuartel de la base naval de la Armada, que se va a Boca Chica, pues los Vicini se hacen cargo de, como contraprestación de las deudas con el gobierno, de esa parcela. Eso se encuentra fuera de la protección urbana. Actualmente hay un modificado de lo que se llamaría el Plan Lombardi, por parte, por cierto, de otro arquitecto español, también de Madrid, de Ezquiaga, que hace la modificación del Plan Lombardi y que tendrá que afrontar eso. Y son de esas consultas que se llevan a la UNESCO. ¿Qué va a pasar con la base naval de la Armada? Porque iba un megacomplejo hotelero. ¿Y porque se ve desde el centro histórico? No, claro, es que está... A ver, es que hay un río, o sea, pero es un río que no es no es excesivamente grande Lozama, o sea, que lo cruzas continuamente, es muy fácil, tienes enfrente. O sea, y eso quedará incluido en la próxima expansión turística del control. ¿Y va para adelante o está todo... 70% del país es de la familia Vicini. O sea, no está aprobado todavía. Sí, ahora mismo la base naval se está desmantelando y se está dando a Boca Chica. Y eso es hace 5 días que estaba allí. O sea, que sí, se está haciendo el traslado a Boca Chica. Ya no te puedo contar exactamente en la situación jurídica en la que se encuentra ya de titularidad, de notarías o de lo que sea. Pero que hay un arquitecto trabajando en aquellos y de que Ezquiaga está haciendo la modificación del Plan Lombardi, que es el plan que rige el municipio como Santo Domingo Centro para hacer el tratamiento urbanístico se está ejecutando. Vamos, yo con Ezquiaga me he cruzado con él hace 2 meses allá, o sea que están en eso. Pues nada, es que yo no pensaba hablar de arqueología hoy. Sí. Yo voy a hablar de arqueología mañana, digamos. Sí. Por lo menos presentar el proyecto que venimos trabajando hace años, ¿no? Y que creo que va bien encaminado realmente. Pero sí, bueno, sí que comentar que, a ver, en La Habana Vieja pues tenemos un gabinete de arqueología que lleva, bueno, va a ser 30 años este año que va de función,
Con lo cual sí, se ha hecho muchísima arqueología histórica, es como la denominamos nosotros. Se trabaja tanto en la ciudad como en áreas rurales. Y sí, hay una tradición, hay una disciplina que se desarrolla y hay mucha especialización, pero hay mucha especialización en todas las ramas. Y eso es lo que yo creo que ha ido en contra también nuestra, ¿no? Que ha ido que nos replanteemos enfoques de trabajo, y eso yo creo que es común a todas las ciudades, es decir, nos hemos especializado tanto en nuestras propias disciplinas que nos hemos desconectado, con lo cual eso se transmite para hacer una mala lectura del paisaje, el paisaje histórico urbano o cultural o como se le llame, y en nuestro caso, pues, aunque hay un reconocimiento, pues no es explícito y trabajamos la arqueología no solo desde la cota 0 para abajo, sino desde la cota 0 para arriba. Y bueno, justamente por esa desconexión que hemos tenido también de tantos años de trabajo, pues han aflorado conflictos que estamos tratando de resolver, pero sí hay una tradición arqueológica que se viene desarrollando, se ha trabajado muchísimo, hay también mucho de normativa que la refleja, pero estamos en un punto justo de transición, digamos, que creo que también es común a las mismas humanidades, ¿no? Hay un cambio de paradigma, digamos, de la filosofía de la ciencia que se está apreciando y está afectando en todas las disciplinas. Y justo estamos en un punto donde queremos enfocar o abrir más, digamos, ese diapasón de trabajo, toda vez que estamos trabajando en espacios habitados, complejos, y que bueno, que son escenarios de muchas tensiones, ¿no? De muchas tensiones para ir solucionando, ¿no? Y desarrollando. Entonces, pues, a ver, no quiero tampoco hablar mucho del tema, porque es que mañana sí lo quiero desarrollar un poco más por el modelo de trabajo que vamos llevando, que es como que mucho más transversal. ¿Y alguna cuestión que los ponentes quieran destacar? ¿Alguna cuestión que los ponentes quieran destacar sobre buenas prácticas o mejores prácticas en patrimonio arqueológico? En cuanto a la gestión en el centro histórico o en cuanto a potenciar valores o recursos sociales o alguna estrategia exitosa. Sí, efectivamente se está trabajando mucho con tecnologías de la información, sobre todo, pues ya saben que todo ahora es a través de las redes sociales, pero estaba yo observando hace rato acá, en general las salas del museo, yo creo que en México no estamos tan mal y hay mucho impulso ahora a usar el uso de nuevas tecnologías, a manejar las apps, todas estas cosas, pues lo podríamos considerar como una buena práctica, además de la presencia que también tiene el instituto en varias escuelas, universidades, etcétera, para pues todo lo que es esto que creo que es universal, ¿no? Que se hace con talleres, no solo de niños, de grandes, noches de museos, de diversas prácticas de tipo interactivo. Arnulfo, de hecho, mañana yo creo que nos platicará un poco de esta cuestión de la diversificación que hay, sobre todo para hacer otra forma de gozo y disfruto del patrimonio. En mi caso personal, pues por ejemplo, yo ya llevo más de 6 años implementando los lineamientos para cuestiones de luces y sonidos en zonas arqueológicas que, por ejemplo, de repente, pues por un grupo no es bien visto y todo, pero por ejemplo, haciendo una encuesta a 200 personas si les gusta o no, resulta ser que al más del 90% sí le gustan y la gente a veces tiene muchísimo más capacidad de darle valor a nuestro patrimonio arqueológico que el que se lo damos los propios arqueólogos, ¿no? Porque esta ley es muy como restrictiva, entonces no, nosotros los que estamos dentro del instituto decimos no, porque no se puede por ley y todo, pero la gente sí lo está disfrutando y todo, entonces pues también lo consideramos una buena práctica porque tienen muchísimos mucha trascendencia y sobre todo pues la gente se pelea por ir, ¿no? No en todos los sonidos,
tenemos unos que son totalmente un fracaso, pero hay unos que son muy exitosos, sobre todo en áreas turísticas, ¿no? Chichén Itzá, por ejemplo, que es un sitio que tiene muchísimo turismo, sobre todo europeo, extranjero y todo, pues la gente va exclusivamente a eso, y ya lo que es turismo nacional, pues se refiere mucho a la zona arqueológica de Teotihuacán, más aparte la implementación de otros programas que establece también la propia UNESCO en sitios de patrimonio mundial, como es este programa del patrimonio en manos jóvenes, custodios voluntarios, en el que se invita a la población en ciertas épocas, sobre todo en las de alta afluencia turística, a que ellos vayan, den recorridos, etcétera, ¿no? Pero digamos que sí es integrativo y sí lo podemos considerar como buena práctica la cantidad de cuestiones y sobre todo lo que se está haciendo con nuevas tecnologías, ¿no? Pues para mi experiencia, pues un poco en lo que ya también dice Guadalupe, buscar siempre la calidad en todo el proceso, o sea, es una cosa que es obvia y que se tiene que intentar. No hay nada más inmaterial que la arqueología y que el sentimiento y que el conocer un poco todo el patrimonio inmaterial que nos rodea cuando interpretamos cosas. Yo desde Santo Domingo, cuando el Estado... Ese es el fantasma de los Vicini. No. Yo desde Santo Domingo siempre intento trasladarles, digo, un poco también, volviendo a la primacía que ellos siempre han defendido, ¿no? En ese puerto llegaron los primeros esclavos africanos de América. Tenéis en el país un país vecino, como es Haití, que es el primero que determinó la libertad y la no esclavitud en toda América. Tenemos el púlpito de Montesinos, hay muchísimas cosas donde se puede trabajar, pero siempre con una identidad real. Y siempre les digo el tema de la calidad porque ellos no se dan cuenta, o sea, el boom que ha tenido República Dominicana los últimos 30, 40 años, pues quizás se debe a aquel país que está en la mesa contraria. Y es obvio, o sea, el día que Cuba se abra por completo, yo sigo pensando que hay mucha más calidad, hay mucha más cultura, más educación, y es obvio, o sea, es que este ministerio para el que trabajo pues es el gran ministerio de la República Dominicana. El PIB dominicano viene prácticamente de este ministerio. Y siempre defiendo el ron dominicano, a lo mejor incluso más que el cubano, pero el puro, que la cantidad de tabaco que se está vendiendo a Estados Unidos desde República Dominicana es la versión B del habano cubano. Entonces, siempre pienso en lo mismo, o sea, que cómo el turismo se debe de modificar y cambiar, porque el turismo de sol y playa, y la gente no se da cuenta que es un mercado muy volátil, o sea, no es, esto poco a poco, falta mucho, quedarán muchos años, no, esto cae en 12 meses, o sea. ¿El micrófono? ¿Sí? Ah, que lo tengo. Momento protagonista, el micrófono. Nosotras, cuando María estableció estas pautas de trabajo, precisamente una de las cosas que buscábamos con la detección de otro tipo de agentes era generar esas otras buenas prácticas que, por evidentes que parezcan, ¿no? Yo cuando te oía comentar, pues no sé, los temas medioambientales de la bahía o la relación con valores o bienes naturales o otros aspectos, pues la verdad es que en la práctica esas sinergias no están bien, o sea, desde el punto de vista de la gestión, y aquí incluyo no solo la gestión arqueológica, obviamente afecta a todo el patrimonio cultural, pero al arqueológico también hay mucho, en muchas de esas estrategias, el hecho de la falta de conexión real y de buenas coordinaciones entre acciones que es que afectan al territorio de la misma manera. O sea, si tú estás tomando medidas medioambientales y estás tomando medidas, pues no sé, de instalación de infraestructura sobre el territorio, si tú no tienes una buena relación con el departamento que se está ocupando de eso, pues es que difícilmente los trabajos pueden salir bien, y donde hubo una buena obra,
pues de repente se va al traste, ¿no? A veces no todo es económico, que es otro tema que también me gustaría destacar. No todo pasa por más dinero ni por más presupuesto. A veces es un buen trabajo de construcción de un mapa de agentes donde todo el mundo sepa a quién me tengo que dirigir cuando toco aquí o cuando voy allí y establecer otros canales de comunicación, ¿no? Y yo creo que mañana va a salir más de esta lucha, ¿no? Porque cuando entendemos temas de participación o temas sociales, estamos todo el rato pensando en la ciudadanía, no sé, haciendo fiestas con los bienes culturales. Pero a mí me gustaría, al menos, en este contexto que es más técnico, en el contexto que estamos aquí, de trabajar desde la ciudad, de que pueda aportar un perfil técnico como nosotros, pues en darle ese aspecto más técnico al trabajo con otros agentes o con trabajar con personas, no solo desde el disfrute, satisfacción o el discurso, que es súper importante, sino también activar las sensibilidades con otros sectores y las formas de comunicación, porque es que realmente estamos en islas. O sea, nosotros decimos que la arqueología no es importante en la ciudad, pero probablemente si estuviera aquí el señor que se ocupa de los cogollos de medio ambiente dentro de cualquiera de estas ciudades, por decir una tontuna, que no tengo ni idea si hay cogollos en las ciudades y si están en vías de extinción, ¿vale?, probablemente se sentiría como nos sentimos nosotros, o sea, un poco aislado total. Y quizás es porque una ciudad no se puede construir solo desde un punto de vista, ¿no?, que era un poco por donde iba el título de estas jornadas, ¿no?, sino que tiene que ser siempre. Y yo creo que esto es muy distinto a los parques arqueológicos o a las grandes zonas arqueológicas en áreas rurales o a los yacimientos en zonas rurales pequeñitos también, pero vinculados a una población que no crece o que está al contrario, como pasa mucho en tu tierra, en Guadalajara. Es totalmente distinto. O sea, es que nada tiene que ver esto que tenemos a la gente viva encima de los sitios y transformándolos como una parte natural, ¿no?, de un proceso. Bueno, no sé. ¿Quiere decir algo? ¿No? Bien, pues damos por finalizada la mesa redonda de esta tarde. Ahora Gabriela Martens, arqueóloga y también miembro investigadora del proyecto, va a hacer una presentación sobre la exposición que podemos visitar y, bueno, y explicárnosla. Nada, gracias a los ponentes por vuestra intervención y felicidades.